casa y a esta hora probablemente el presidente Alberto Fernández está recibiendo a Mario González, o no sé si lo debe estar recibiendo porque la cita había sido establecida, el horario, antes de que Lucas falleciera en el hospital del Cruce. Lucas González tenía 17 años y cuando todavía decía el papá, seguramente hoy muy temprano, que todavía esperaba un milagro, porque Lucas tenía 2 balas en la cabeza y prácticamente había quedado en estado vegetativo, pero uno se aferra, ¿no? Se aferra al milagro, se aferra a la posibilidad del milagro. Su papá escribió una carta que publicó La Garganta Poderosa, en la que, narraba, decía que los chicos salían ayer, los 3 chicos, de entrenar en Barracas, en el club de Barracas, y les dispararon. Nosotros nos vamos a ocupar, decía el padre, de que los policías responsables vayan a prisión. Como cada mañana, Lucas viajó de Florencio Varela hasta Barracas Central, donde juega. Ayer fue con 3 amigos que se estaban probando. Cuando terminaron el entrenamiento, salieron en auto y pararon en un kiosco. A las 2 cuadras, sigo yo porque perdí la carta. A las 2 cuadras los interceptó, y esto es lo más impresionante de todo, un auto de civil. Es decir, para aplicar el más raso, el más simple sentido común, ¿cómo alguien va a saber que es la policía y no un auto con chorros el que le dice que se detenga? Si el auto es de civil, si los ocupantes no se identifican como policías, si están vestidos de civiles, si están armados, si están mostrando las armas, y si no dan oportunidad a nada y disparan, ¿estamos todos locos? ¿O es que esto es una respuesta a que con la extrema derecha no hay nada que dialogar? Para empezar, la Policía Metropolitana tiene un jefe que se llama Horacio Rodríguez Larreta y que no es ninguna paloma. Hoy se terminó el mito de la paloma Larreta. En el trumpismo, en el macrismo, que incluye a Larreta, que incluye a Bullrich, que incluye a Macri, que incluye a Vidal, que incluye a Espert, que incluye a Milei, son todos el mismo equipo que promueve el gatillo fácil. Todos recordamos, por supuesto, la doctrina Chocobar. Ahí no estaban ni Milei ni Espert cuando Patricia Bullrich, como ministra de Seguridad, decía, y el que quiere andar armado, que ande armado, el que no quiere andar armado, que no ande armado, total, ¿no? Con esa actitud de sheriff, irracional que siempre ofreció, porque parece que hay un sector de la población en el que esas actitudes garpan electoralmente, y han garpado electoralmente. Como sociedad, hay muchas cosas que revisar. También durante la campaña electoral, a los que les fue bastante bien, a los que obtuvieron uno el 17%, el otro el 7%, se cansaron de decir que a los delincuentes había que dejarlos como un queso gruyère, o que lo que había que hacer era meter bala. Pero ¿meter bala a quién? ¿Y por qué? ¿Y cuándo? Y hoy nos enteramos que meter bala es acribillar a un pibe de 17 años, adorado por sus amigos. Uno ve las escenas de Florencio Varela
a la salida del hospital cuando les dieron la noticia de que Lucas había muerto hace poco menos de una hora, y la verdad que es desgarrador. Pero lo cierto es que, primero, no estamos ante un hecho excepcional, estamos ante la primera víctima de gatillo fácil de la Policía Metropolitana después de las elecciones, pero la Policía Metropolitana tiene unas cuantas deudas en términos de vidas perdidas solamente por una instrucción impartida desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, donde evidentemente lo forman de una manera fascista. Y hay algo que uno no puede dejar de asociar, que son las caras agrias, las caras de mal humor y de vendetta, porque la vendetta es algo que hace la mafia, y estos son una mafia. Y yo tengo la sensación de que estamos ante una venganza ante la alegría popular. Porque no fue solamente, el caso de Lucas González es lo más grave, lo más terrible, pero han dado señales en todo el país. En Pergamino, en la comisaría primera, hoy vandalizaron un mural maravilloso de Nora Patrish, una reconocidísima artista plástica argentina, y taparon con pintura negra las caras de Perón y Evita. En Neuquén, en la delegación del Ministerio de Desarrollo Social, pintaron esvásticas sobre los pañuelos blancos de las madres de Plaza de Mayo. Entonces, ustedes se preguntaban qué era la extrema derecha. Es esto, es tenerle miedo a la policía, es un terrorismo de Estado disimulado. La extrema derecha es el acorralamiento de todos los que no son ellos. Es el poder descargar la furia salvajemente contra lo que se les ocurra. Yo al macrismo le llamo trumpismo, y no puedo menos que recordar que cuando Trump se enojó porque las encuestas ya lo daban perdedor en las elecciones, se inició el ciclo de crímenes contra negros. George Floyd, no puedo respirar. Y George Floyd no fue el único. Siguieron varios crímenes a mansalva de gente negra. Y eso no eran hechos aislados, no eran grupetes sueltos, era gente con instrucciones. Eso era un programa político, eso era un gesto hacia la sociedad. Reapareció en ese momento el Ku Klux Klan, reaparecieron vendetas personales, porque los climas donde está la ultraderecha siempre hay crímenes por motivos políticos, pero también hay gente que aprovecha ese clima de confusión para ajustes de cuentas personales. Como fuere, esto no puede quedar así. Larreta todavía no dio la cara, Larreta todavía no explicó. Supongo que esta vez apartarán, están identificados, pero Larreta tiene que explicar por qué su policía anda armada y de civil, persiguiendo gente, persiguiendo pibes morochos. No hay ninguna diferencia entre la persecución a los afrodescendientes en Estados Unidos y la persecución a los cabecitas negras en la Argentina. Es lo mismo, es lo mismo. Todos los trumpismos son tanáticos, se basan en el miedo, se basan en la amenaza y tienen como un desplazamiento, yo diría fálico,
porque también son absolutamente antifeministas. También vandalizaron un mural por derechos de género en Neuquén. Con lo cual, no nos van a costar baratas estas elecciones, con un resultado tan beneficioso para quienes estuvieron desde un primer momento azuzando la violencia y haciendo de la violencia el caballito de batalla. Ni ellos son inocentes de esto, ni quienes los entrevistaban y se hacían los sordos, o estaban de acuerdo, o consentían que a los delincuentes había que dejarlos como un queso gruyère. Eso es lo que decía Espert. Yo, el otro día, bueno, ayer, en realidad, en el discurso de Alberto Fernández, y no descarto que esta reacción, no lo del chico, porque esto es una práctica de la Policía Metropolitana desde que fue creada. ¿Se acuerdan del Fino Palacios? Hay un espíritu, esa policía fue creada con un espíritu fascista, pero no descarto que los actos vandálicos en distintos lugares del país, las esvásticas, la presencia, ese modo de hacernos sentir que han llegado los neonazis, son los libertarios más ridículos y más patéticos que uno puede concebir. No son libertarios, son nazis. Y como el nazismo, pueden alimentar mucho odio contra una colectividad en particular, contra una comunidad en particular, pero ese odio se extiende a muchas otras minorías que ellos consideran eliminables. Lo que hay que eliminar es digamos, hay algo que yo lo he dicho alguna vez, pero me parece que hay que insistir porque nunca estuvimos ante un avance electoral de una fuerza tan execrable como la que dirigen estos tipos, que son todos uno, y se van a seguir juntando, van a seguir coincidiendo. Va a haber alguno que pida disculpas, pero después va a seguir pasando, porque las disculpas no van a ser sinceras, porque nunca dicen la verdad. ¿Qué se le puede creer a Larreta? ¿Qué se le puede creer? Que explique a Favaloro, que explique a Favaloro. O nos toda la buena gente, la gente que se cree a sí misma respetable, le dispensa a Larreta, le ha dispensado durante todo este tiempo haber inducido al suicidio a René Favaloro. Se le han perdonado cosas porque cuando las cosas no salen en los diarios, cuando no están esas cotorras de la televisión hablando todo el tiempo de un tema, parece que el tema no existiera. Entonces tenemos que hacer que exista nosotros, de la manera que sea. Tenemos que ver cómo armamos una agenda que no va a ser la de los medios concentrados, que estuvieron 2 semanas azuzando por un delito común, trágico, también execrable, la matanza. Pero cuando te ataca un chorro, vas y lo denuncias a la policía. Ahora, ¿qué haces cuando es la policía la que viene de civil y te acribilla por la espalda? ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer en esta ciudad? Uno tiene miedo. Tenemos miedo de la policía, tenemos miedo de Larreta. Porque esto es selectivo. No porque todavía, pero no descartemos, esto hay que cortarlo de cuajo, vamos a empezar por ahí. Hay que cortarlo de cuajo. Me apuro y ya termino. Lo que tenga que ver con la instigación al delito, con la reivindicación al genocidio, yo no sé cómo pudo ser candidata, junto con Milei, una mujer que reivindica el genocidio. La verdad que todavía no lo comprendo. ¿Cómo este país no ha creado anticuerpos para que semejante
masacre, para que semejante despliegue del terrorismo de Estado, ¿dijimos nunca más o no dijimos nunca más? Y si dijimos nunca más, ¿cómo permite esta democracia que se presente como candidata electoral una reivindicadora del terrorismo de Estado? La verdad que yo no lo entiendo. Si alguien me lo puede explicar, le agradecería, porque todavía estoy esperando que le anulen la candidatura a esa mujer que entró al Congreso. Entonces esta sociedad vota a reivindicadores del genocidio y al día siguiente te acribillan a un pibe de 17 años, policías de civil, que salieron a matar, y seguramente no limpios. Yo quisiera análisis toxicológicos de esos policías, de toda la policía metropolitana, porque actúan sacados, actúan como merqueados. Si no son instrucciones, que les hagan pericias toxicológicas. Y para nosotros, estoy furiosa, la verdad, perdonen el tono, pero la verdad que ante algunas cosas uno tiene que ponerse furioso. Lo que no puede pasar es que pase algo escandaloso y uno no se escandalice. Eso no puede suceder, porque el que no se escandaliza consiente, y va a volver a pasar. Entonces, para cortar de cuajo esto, necesitamos juntarnos los escandalizados y pedirles a las autoridades de la nación que esto constituya un delito, que vandalizar un mural, actúan como además que matar a un chico como Lucas González tiene que tener un castigo ejemplificador. Somos, creo que una mayoría, los que tenemos hijos, los que tenemos miedo de que salgan a la calle, y los que tenemos más miedo de la policía metropolitana que de los chorros que roban celulares. Porque viene un chorro y te roba un celular. ¿Y qué problema? Sí, es terrible, el celular cuesta muy caro. Pero viene un cana de la metropolitana y te encaja 2 balas en la nuca.